Bien, un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos disfrutar del texto bíblico, la palabra de Dios a nuestro corazón el día de hoy, sábado 19 de julio del 2025. Hablemos sobre a los que Él quiso, no a los que nosotros quisimos. Y cuando habla incluso del Señor Jesucristo, miremos cómo escogió Él a los discípulos. En el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Pero haciendo una referencia también de este texto bíblico en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, leemos, por aquellos días Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó toda la noche orando a Dios. Al hacerse de día, reunió a sus discípulos, eligió entre ellos a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles. Estos versículos describen el momento en que Jesús llamaba a sus 12 discípulos. El Evangelio de Marcos es considerado el más antiguo de los 4 evangelios canónicos y se cree que fue escrito entre los años 65 y 70 después de Cristo, en un contexto de persecución a los cristianos. Marcos, dirigido por el Espíritu Santo, se dirige a una audiencia predominantemente gentil y su estilo es directo y conciso. En este pasaje, Jesús está en medio de su ministerio en Galilea, donde realiza milagros y enseña sobre el reino de Dios. Cuando leemos subió al monte, la montaña en la Biblia a menudo simboliza un lugar de encuentro con Dios. En el Antiguo Testamento Moisés subió para recibir la ley en el monte Sinaí. Aquí Jesús representa como un nuevo Moisés, estableciendo un nuevo pacto. Llamó así a los que quiso. Esto nos indica la soberanía de Dios en la elección de los discípulos. Recordemos, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. En su función como hombre, él no hace uso de 4 atributos de deidad: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y omnigloria. Solo a Dios son esos atributos de deidad. Entonces, para él poder ejercer su función como hombre, no hace uso de esos atributos. No fueron elegidos los apóstoles por mérito humano, sino por voluntad divina. Eso debemos tener claro. No era Jesús el que elegía, por eso pasó la noche orando a Dios. En el contexto de orando, también podemos ver que oraba por los que iban a ser elegidos, para que Dios les dé la sabiduría, la fortaleza y que sean esos hombres siervos. Ahora, pero también vemos que Jesús lo que estaba haciendo es rindiendo su función de hombre a la soberanía de él mismo como Dios, porque él es 100% Dios, 100% hombre, para que como Dios dirija a él como hombre. Algo extraordinario que a lo mejor no podemos o no logramos entender en su plenitud. Jesús en su función de hombre es Salvador y ora ante sí mismo como Dios, Yahweh, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Emanuel, Dios con nosotros, por la elección de los discípulos. Estableció a 12. El número 12 significa, diríamos, significa el gobierno de Dios, ya que representa a las 12 tribus de Israel. Pero también estaba yendo a ser simbolizado en los 12 discípulos bajo el gobierno de Dios. Jesús está formando un nuevo Israel, un grupo que llevaría el mensaje al mundo para que estuvieran con él. Es la parte fundamental que les eligió para que estuvieran con él. Entonces, una función que Dios delega al ser humano, a quien Él elige para ser salvo, a quien él elige para que sea santo, ha hecho a la imagen de Jesús. Entonces, lo que está haciendo es primordialmente para que esté con Él, para que dependa de Él.
Una relación cercana y personal con Jesús es fundamental para el discipulado. No solo se trata de predicar, sino de estar en comunión con Dios para que Él determine lo que hay que predicar. Pero luego para ser enviados a predicar. La misión es central en el ministerio apostólico. La predicación del Evangelio es una extensión del ministerio de Jesús. Entonces, diríamos que para poder sanar, para poder, diríamos, sanar el alma y sanar el cuerpo, esto muestra la autoridad y soberanía de Dios en Jesús por sobre toda enfermedad y el mal. Los apóstoles recibirían el poder como parte de su misión, pero no es poder propio, es el poder sobre ellos. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo el que ejerza esa autoridad a través de ellos. Y ese es el recibiréis poder. El poder es del Espíritu Santo. Y recordemos, solo Dios es el que hace, no el ser humano. Echar fuera demonios, la liberación, la opresión demoníaca, es un tema recurrente en el ministerio de Jesús, indicando su victoria sobre las fuerzas del mal. Entonces, cuando una persona se está enfrentando a un ataque demoníaco, no tiene que ponerse a pelear y que un cuarto de guerra y que declaro, no, no, no. Lo que tiene que hacer es someterse a Dios. El rato que me someto a Dios, en ese momento hay victoria, porque la victoria es del Señor, no mía. Yo tengo victoria porque Él ya triunfó en la cruz, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hacemos morir al yo a nuestra capacidad, la victoria de Dios viene. Por eso el texto nos muestra y nos dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se está perfeccionando en mi debilidad. Yo reconozco mi debilidad, muero a mi yo, sé que yo no lo puedo hacer, entonces Dios lo hace por mí. Y a Simón, a quien él puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, a Juan, a, también a Jacobo y a Juan, que los llamó Boanerges, hijos del trueno, Andrés, Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el Celote y a Judas Iscariote, incluso el que le iba a entregar. Los nombres de los apóstoles, cada uno de los nombres tiene su propio significado y trasfondo. Por ejemplo, Pedro significa roca, piedra, ¿no? Simbolizando la estabilidad funcional de la iglesia. Boanerges significa hijo de trueno, etcétera. Pero Judas Iscariote, su inclinación es notable, ya que representa la traición que vendrá más adelante, lo que añade un elemento de tragedia en la historia. Este pasaje subraya la importancia del discipulado y la misión en la vida cristiana. Jesús no solo llama a sus seguidores a estar con Él, sino también les da una tarea que es la de llevar el mensaje del reino de Dios al mundo. La elección de los 12 apóstoles establece un modelo para la iglesia que debe ser su cuerpo unido en la misión de Dios. Este es un pasaje clave que muestra la autoridad de Jesús en la elección de los 12 discípulos y la misión que les confiere, pero de Jesús como Dios, ¿sí? Y a través de Jesús como hombre en la elección. Y a través de este texto se puede ver cómo Jesús establece un nuevo pueblo de Dios, llamado a vivir una relación con Él, a llevar el mensaje al mundo. La inclusión de los nombres de los apóstoles también nos recuerda que cada uno tiene un papel único en el plan de Dios. ¿Usted sabe cuál es su papel en el plan de Dios? Pues es necesario que nosotros tengamos muy claro cuál es mi papel, para qué Dios me llamó al ministerio, me llamó a la salvación y me llamó al ministerio. Todos tenemos un llamado a la salvación, los que somos salvos, y el llamado ministerial, pues a todos nos da un llamado a predicar el Evangelio por las naciones. Y habrá otro tipo de llamado ministerial como a ser un pastor o un maestro. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.